Buenos días, señoras y señores, y muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Xacobeo Live, la última del año. Cuando apenas quedan unas horas para despedir el 2021 y dar la bienvenida al 2022, estamos también a punto de comenzar la segunda etapa de este doble año santo, lo cual se va a producir por primera vez en la historia reciente. Han pasado ya 365 días desde este tercer año santo compostelano del siglo XXI, en el que, a pesar de la influencia del de la COVID-19, alrededor de 178.000 peregrinos han conseguido su Compostela. Peregrinos a los que hay que añadir fieles y visitantes que en su estancia a Compostela, a buen seguro, han visitado la catedral, sin duda el polo de atracción más importante de la ruta jacobea y que todo peregrino ansía alcanzar. Una basílica beneficiada por un gran programa de rehabilitación que justamente hace un año permitió que el templo compostelano pudiese abrir de nuevo sus puertas para mostrar su mejor imagen al comenzar este año jubilar. Y precisamente para hablarnos de la Catedral de Santiago y el profundo proceso de restauración al que se ha sometido el edificio y su entorno, contamos con la inestimable compañía de Daniel Lorenzo, canónigo de la Basílica Compostelana y director de la Fundación Catedral de Santiago. Buenos días, don Daniel. Hola, buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta edición del Xacobeo Live. Encantado de estar con vosotros y con todos los que os siguen. Señor Lorenzo, ¿por qué se crea la Fundación Catedral de Santiago? ¿Quiénes la constituyen y cuáles son sus principales funciones? Veamos, la Fundación Catedral de Santiago surge a iniciativa del Cabildo en el año 2008 y en un primer momento no tenía entre sus objetivos, los fines fundacionales, no incluía la gestión de un programa futuro de restauración, rehabilitación del propio edificio, propio inmueble. Sino que se plantea como un instrumento de apoyo para procurar la realización de acciones culturales, edición de libros, revistas, etc. Esa es, por tanto, en sus orígenes, los fines de la Fundación. En el año 2011 se ve que es necesario empezar con una estructura de gestión que pueda apoyar la ejecución del plan director. El plan director se había aprobado en el año 2009 y apenas se había podido acometer algún trabajo. En ese momento, en el año 2011, coincidiendo precisamente con el 800 aniversario de la consagración de la catedral, después de reflexionarlo mucho, parecía oportuno que la Fundación Catedral ampliase sus fines, los previstos en un primer momento, e incluyese la creación de dos estructuras que parecían fundamental para desarrollar un proyecto como el que pretendíamos, de ir avanzando en la ejecución del plan director. ¿Y esto qué suponía? Una oficina de gestión económico-administrativa y una oficina de gestión de obras, por tanto, con técnicos, arquitectos, aparejadores y demás. Y a esto le llamamos Casa de la Fábrica, dentro de la Fundación Catedral. Realmente esto le dio un impulso grande a medida que se fueron procurando los medios económicos para empezar a desarrollar proyectos y ejecutar proyectos de restauración y rehabilitación. A lo largo de estos 13 años, la Catedral de Santiago ha cambiado mucho. Las obras de rehabilitación y conservación han transformado la Basílica Compostelana quizás como nunca antes desde la finalización de su construcción. Estas acciones están incluidas en el plan director de la Catedral de Santiago. Bueno, ya ha contestado ya, pero ¿cómo surge un poco el programa y cuáles son las principales líneas de actuación? El plan director ya establecía de una manera muy, por así decir, muy práctica, a través de fichas, unas intervenciones que iba calificando en función de su urgencia o de su necesidad, por ser más precisos. Unas eran actuaciones urgentes, otras de emergencia, otras ya de rehabilitación-conservación. Eso nos daba una pauta. Pero naturalmente, en el momento en que se plantea ya acometer las obras concretas, bueno, hay que ajustar también aquello que ya preveía el plan director en sus fichas. Y entonces había que establecer por áreas, por zonas, por ámbitos, porque no sería razonable estar haciendo pequeñas obras
que permitiesen, por ejemplo, afrontar todas las llamadas emergencias, pero sin coherencia en el proceso rehabilitador. Con lo cual, esto fue un proceso que hubo que seguir, y para esto fue imprescindible, efectivamente, el que contásemos con la Casa de la Fábrica como oficina técnica encargada de analizar, ponderar todo lo que había que ir desarrollando y en qué tiempos y con qué preferencias. ¿Por qué optar por unas cosas antes que otras para que efectivamente todo el trabajo pues, resultase al final adecuado en su ejecución? Posible en su ejecución, porque un espacio complejo como la catedral también hay que calcular si estoy haciendo una obra aquí, ¿puedo acometer esta otra o me va a resultar imposible, me va a resultar inviable? Pues todo eso hubo que estudiarlo y se estudió con mucho rigor. En estos años, de hecho, se han llevado a cabo muchas tareas de recuperación del templo que le han ido devolviendo su esplendor, muchas de las cuales hemos podido ver después de esta apertura de la catedral, hará ahora justo un año. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo y cuáles, digamos, quedarían aún por desarrollar? Bueno, lo cierto es que queda por acometer todavía mucha obra. Es verdad que como lo más llamativo, lo más espectacular, ya se ha acometido en este proceso más intenso, da la impresión de que como que estuviese prácticamente lo fundamental ejecutado y casi en fase final, o sea que apenas quedarían flecos. No, queda todavía mucho. La catedral también es el edificio claustral y queda pendiente también todavía muchas intervenciones en la catedral. ¿Qué se ha hecho? Pues efectivamente intervenir cubiertas, que eso era esencial, no todas todavía, queda mucho pendiente, pero sí aquellas que se estimaba que era algo realmente importante para poder avanzar en los trabajos que se llevaban, que se pudieron además acometer a la vez, al mismo tiempo, como fue toda la restauración de los paramentos interiores, que así de entrada parece que no se dice nada o que llama más la atención, por ejemplo, la recuperación de los frescos de la capilla de Mayor, pero el trabajo en los paramentos pétreos fue un trabajo ingente y muy complejo. Y lo mismo habría que decir de, como digo, otros espacios y fachadas. Las fachadas todas supusieron ámbitos que cada cual con mayor o menor complejidad, pero todas supusieron un reto casi y creo que al final con un resultado muy positivo, pero que también nos pone en evidencia la necesidad de ser capaces de generar un modelo de gestión de conservación preventiva, bueno, quizás que sería esa primera asignatura pendiente antes de acometer incluso otras obras de mayor intensidad. La actuación en el Pórtico de la Gloria quizás haya sido la más espectacular de las llevadas a cabo en todo este tiempo, pero ¿destacaría alguna otra quizás que pase más desapercibida para la gente y sin embargo sea importante para la consolidación de la estructura de la catedral? La catedral, a nivel de estructura, estrictamente hablando, no tiene problemas estructurales importantes. Los que tuvo a lo largo de la historia se fueron corrigiendo y se puede decir que prácticamente desde la obra de Juan de Álava con el claustro los problemas fundamentales estructurales han quedado cubiertos. Efectivamente, había, como describía el plan director, situaciones de emergencia, urgencia, que a veces estaban vinculados a fractura provocada en la piedra en distintos lugares por el uso de grapas de hierro. Y algunos otros elementos de la propia edificación que podrían amenazar o podrían tener cierto riesgo de caída o de pérdida de materia e incluso podían precipitarse. Los que estaban en peor situación se fueron afrontando. Quedaría todavía algunos, pero entiendo que fue una de las tareas
que además se supuso algunas de las partidas más importantes, es todo lo relativo a las cubiertas. Es decir, las cubiertas es de las cosas que prácticamente no se aprecian, pero son fundamentales. Es decir, no solo las cubiertas pétreas, sino todas las cubiertas también de teja que se fueron, sustituyendo. Y otras terrazas, porque la catedral no solo tiene cubiertas pétreas en nave principal y transepto, y cabecera. Tiene también una panda, la panda norte del claustro, que es un espacio aterrazado también que tenía muchos problemas de filtración de humedad, porque las terrazas en Galicia son un problema, y creo que fundamental, yo diría, todo el sistema y solución que se procuró para la nueva cubierta pétrea, cabecera, transepto y nave principal. Toda la solución de esa cubierta creo que es realmente de lo más importante que se ha acometido en presupuesto, o sea, en montante de exigencias de recursos económicos, como en solución técnica verdaderamente, creo que no ya ingeniosa, sino además espero, y la verdad es la impresión, es la que podemos tener con los técnicos, que muy eficaz en orden a evitar todos los problemas que las anteriores cubiertas generaron en la catedral. Al hilo de estos trabajos, el año pasado, con la colaboración de la Xunta de Galicia, se editó el libro La Catedral de los Caminos, una biografía del templo compostelano, imprescindible para conocer su evolución. ¿Podemos decir que el desarrollo del plan director de la catedral será algo histórico para Santiago de Compostela, su catedral, y también para el fenómeno de las peregrinaciones? Sin duda ninguna, para la peregrinación es fundamental, porque la peregrinación tiene como meta la catedral. Por tanto, una catedral que resulte un espacio atractivo, que resulte realmente un espacio cómodo, que además el peregrino y el visitante que llega encuentre que es un espacio espiritualmente también agradable, para poder decir estoy aquí, y esto además la propia construcción, el arte que contemplo me ayuda a mi proceso de interiorización personal. Eso es de suyo ya muy, muy, muy importante. Pero me decía de... Si va a ser algo histórico tanto para Santiago como para la catedral, como para Para el la fenómeno. catedral, sin duda ninguna. Para la ciudad también, pero yo creo que sobre todo también para el conocimiento. Es decir, una de las grandes oportunidades que se abren con el proceso de restauración es todo lo que se aporta en orden al conocimiento constructivo de la catedral y conocimiento en orden a cómo hay que acometer o cómo se pueden acometer en situaciones parecidas o similares de deterioro o de degradación de un espacio histórico-artístico, cómo se puede acometer la restauración, rehabilitación, y, como digo, para el conocimiento de la historia constructiva. Yo creo que la historia constructiva de la catedral está por escribir en buena medida. Y ahora, con todos los datos que se pueden aportar desde el conocimiento que nos ha dado las distintas investigaciones necesarias para desarrollar los procesos de intervención en rehabilitación, restauración, bueno, pues abren al mundo de la historia, de la historia del arte, la arquitectura construida, todo un campo grande para el desarrollo de conocimiento. Y eso sería muy interesante para la ciudad, sería un mejor conocimiento de la ciudad, naturalmente para la catedral, un mejor conocimiento de lo que fue su evolución a lo largo del tiempo, y entiendo que para la historia del arte universal en última instancia, porque estamos hablando de uno de los monumentos que sin duda ninguna tiene ese carácter de universal. Podríamos hablar como de un manual, ¿no? Digamos. Más que un manual, es un acopio de material que nos permite a partir de ahora conocer más y mejor. Ya conocemos muchas cosas, se irán publicando. Esperamos poder publicarlas. Pero además, el investigador puede acceder a un montón de datos que hasta ahora no tenía y ahora va a tener, o puede tener, y será accesible para todos los investigadores, tanto en el ámbito, por ejemplo, de la planimetría o incluso de la arqueología en altura, todas estas
importante cantidad de elementos de conocimiento que hemos podido adquirir en el proceso tan exhaustivo de obra. Una vez que se acaba la primera etapa de este doble año santo 2021-2022, ¿cómo definiría la catedral que va a acoger a los fieles y recibir a los peregrinos que lleguen a Santiago en el 2022? Realmente eso lo que no hay es que hacer muchas ni nuevas definiciones ni nuevas creaciones. La catedral es lo que es la casa del Señor Santiago, que por tanto es una casa de acogida y que acoge al peregrino, que acoge al visitante, que acoge a los fieles y que tiene un problema, sobre todo cuando son muchos los visitantes, que la catedral, aunque se restaure, no se estira, es decir, sigue siendo el espacio que es y que efectivamente hay momentos en que resulta difícil poder atender como quisiéramos a todos, pero el empeño y lo que estamos tratando de conseguir es que la experiencia de aquel que traspasa la Puerta Santa o cualquiera de las otras puertas de la catedral y accede a la basílica, viva ese momento como un paso, una experiencia que le permita una experiencia espiritual, una experiencia de cambiar de lo que es el mundo del exterior y ese mundo del interior del templo como un espacio yo no digo a veces de silencio, porque en nuestra catedral a veces es muy difícil conseguir el silencio. Es un poco lo que yo echo de menos. Es decir, los que hemos vivido noches y días con la catedral cerrada y podíamos estar en momentos donde no estaban trabajando y aun estando todavía en obra contemplábamos el espacio, vivíamos el espacio en ese silencio, eso es algo realmente único. Es decir, quizá eso es lo que debemos intentar procurar más. Que aunque sean muchos los que accedan a la catedral, consigamos mantener un cierto tono para que lo que la catedral te ofrece, restaurada como un espacio que es armónico, que es, como digo, de suyo cuando entras, nuevo, espiritual, donde uno, si se deja simplemente envolver por el ambiente, es fácil entrar en una dinámica distinta al ajetreo de lo cotidiano, que eso sería algo para todos creo que muy positivo. Hablaba usted precisamente de la Basílica Compostelana como un templo de acogida al peregrino, una condición que le otorga, digamos, ciertas especificidades. ¿Qué diferencia a la Catedral de Santiago de otras catedrales? La Catedral de Santiago tiene la diferencia, ya la primera de entrada, es una casa abierta, está abierta. No creo que haya ningún monumento en Europa que abra con un horario como el nuestro, de 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, que además es de acceso para todo el que quiera acercarse a ella y sin pago de entrada. Es decir, es un espacio que siempre es basílica que santuario y por tanto eso se prima sobre cualquier otra cosa. Aunque esto suponga para nosotros siempre el reto del esfuerzo de sacar adelante una catedral que, aunque restaurada, exige muchísima atención para que lo que hemos ahora acondicionado y arreglado no se pierda. Por tanto, creo que esto es muy, muy importante. Es decir, la catedral, a diferencia de lo que vemos en general en España y fuera de España, que las catedrales son fundamentalmente un museo, nuestra catedral no. Nuestra catedral sigue sirviendo hoy para aquello para lo que fue levantada. Es la casa del Señor Santiago, que acoge a los peregrinos, a los fieles, a los visitantes, y no pregunta de dónde vienes ni qué vas a hacer después. Esa es la catedral de Santiago. En general, la mayoría de las catedrales se han convertido en otra cosa. Nosotros seguimos manteniendo un nivel muy importante de culto, de atención al que allí se allega como peregrino o allí se allega como fiel o simplemente el que tiene la curiosidad del visitante. En todo caso, siempre se le acoge. Y esto es algo que normalmente no vemos ya en la mayoría de las catedrales o grandes monumentos, grandes iglesias o otros monumentos que simplemente son espacios musealizados, a veces con realmente un trabajo de preparación excepcional, pero que han dejado de ser
aquello para lo que fueron creadas. Nuestra catedral sirve para lo mismo, para lo que fue levantada, para ser el centro de la devoción al apóstol Santiago. Para eso fue levantada y para eso, y como cátedra del obispo y como iglesia madre de la diócesis. Para eso fue levantada y esa función la sigue ejerciendo sin que haya modificado nada a lo largo de todos los siglos. Es cierto que a lo largo de estos años y fruto precisamente del plan de obras de la catedral, esta ha ido recuperando espacios que se han ido poniendo en valor con un programa de visitas muy exitoso que peregrinos y visitantes agradecen especialmente. Quizás el recorrido por las cubiertas haya marcado la pauta desde que se puso en marcha y ahora junto con la visita del pórtico sea lo más demandado, pero hay más. ¿Cuál es el programa de visitas al entorno de la catedral para este año 2022? Realmente el programa no puede cambiar demasiado. Nosotros, sobre la base que he explicado antes, que nuestra catedral no es espacio visitable como museo, por tanto, lo que se ha conseguido, que creo que es la gran novedad, porque la visita a cubiertas ya tiene toda una raigambre histórica. Ahora es la visita a las cubiertas renovadas, pero esa visita ya existía. La visita al pórtico ya lleva desde el año 18, desde la inauguración de la restauración del pórtico. Incluso se puso aquella estructura provisional para que no hubiera que interrumpir las visitas al pórtico mientras se acometía el resto de las obras del interior. Y creo que de lo que estamos muy satisfechos, porque además la experiencia es muy positiva, las visitas nocturnas. Las visitas nocturnas a la catedral permiten efectivamente para aquel visitante que tiene un especial interés por contemplar el monumento, además con esa serenidad que transmite y con paz, sin demasiado agobio, con el silencio, y además pudiendo visitar ámbitos que no puedes tener abierto porque sería una irresponsabilidad a lo largo del día y con acceso libre. Pues todo esto, yo creo que esa sí que es una importante iniciativa que se ha inaugurado en este año y creo que podremos incluso ampliar para el año próximo. Entrar por la Puerta Santa y ganar el jubileo es la aspiración de los peregrinos y fieles que llegan a Compostela en el Año Santo. Además de este rito tradicional, ¿qué es lo que en su opinión no debe perderse uno de la catedral? Realmente en la catedral hablamos de cruzar la Puerta Santa. Yo diría la visita a la cripta apostólica. Dios quiera que pronto podamos recuperar el abrazo al apóstol, pero esto me temo que depende más del virus COVID-19 que otra cosa. Es decir, dependeremos de cuál es la situación de esta pandemia que ya nos tiene a todos fatigados. Entonces, sí que es verdad que eso es algo de lo que no se debe dejar de hacer, pero creo que la contemplación e incluso diría ese discurrir lento, detenido por las naves, todo ese espacio que se ha ganado diáfano, iba a decir elegante, pero más que elegante diría correcto, donde nada te distrae y que puedes fijarte no ya en la belleza del edificio, sino lo que esto me puede trasladar como experiencia desde aquel que tenga alguna sensibilidad artística, que me puede trasladar a una experiencia que también es, en definitiva, muy espiritual y por tanto también muy de la persona humana, ¿no? que te enriquece. Por tanto, todo el ámbito de la catedral es algo que no se debe perder. Y diría además, el hecho de la participación en el culto. Lo mismo, aunque es verdad que nuestra catedral, como decía antes, se ha restaurado, pero no se ha hecho más grande y los aforos son limitados, incluso serían limitados. Pensemos que este año 21 no hubiera sido año de COVID, bueno, pues la catedral se hubiera quedado pequeña aún con el aforo extendido y con gente de pie. Pues bueno, eso es un poco, digamos, una servidumbre del hecho de que muchos hayan redescubierto
la experiencia de la peregrinación y la peregrinación a Santiago. Por tanto, no nos podemos quejar por esto, aunque efectivamente después no podamos ofrecer como nos gustaría la acogida en las condiciones que nos parecerían más óptimas. Además de un gran centro religioso universal, la Catedral Compostelana es uno de los polos culturales más importantes, no solo de Galicia, sino también de España. ¿Qué nos podremos encontrar a lo largo del próximo 2022 en este ámbito? Yo debo empezar diciendo que teníamos un programa muy potente, como se dice ahora, teníamos un programa muy potente cultural para el año 21. Programa que tuvimos que desmontar prácticamente desde mediados del año 20. Con lo cual, yo me daría por satisfecho con la publicación de un libro que estamos pendientes ya de que pueda salir a la luz dentro de relativamente pocas fechas, en el cual se recogen lo relativo a los procesos de restauración desde la visión de aquellos que han acometido y asumido la responsabilidad de restaurar y de rehabilitar la catedral. Creo que ese será un volumen de gran interés para el público, a lo mejor no para el gran público, pero luego quien quiera conocer lo que fue el proceso de rehabilitación, restauración, sin duda será imprescindible. Y yo me quedaría satisfecho si conseguimos en el año 22 estrenar la misa que hemos encargado dedicada al apóstol Santiago, pero que no se pudo estrenar en el año 21, porque si no el aforo se nos reducía mucho más, porque requiere una orquesta y un coro de cierta importancia, y claro, con las limitaciones y distancias que exige el control de la pandemia, era inviable. Entonces, compuesta por Marco Frisina, sacerdote y compositor italiano, y la cantata Oratorio Jacobeo, que ya está compuesto por Ricardo Llorca, que sería también, yo creo que si conseguimos sacar esos dos proyectos junto con la publicación que he indicado y quizá alguna otra, me doy por satisfecho. Ya nos gustaría retomar todo el programa que teníamos previsto de conciertos, de órgano y otros, a un nivel muy importante. Pero no me atrevería a día de hoy, visto cómo están las cosas, a pensar en un programa que te exija ciertos compromisos, porque las cosas están como están. Pois moitísimas grazas a todos vostedes por acompañarnos durante estes meses desde Xullo, onde tivemos a oportunidade de compartir a experiencia con 27 persoas e a súa relación co Camiño de Santiago. Esperamos que fose do seu agrado e desexarlles a todos feliz ano, feliz entrada no 2022 e moitas grazas por acompañarnos durante estes meses. Hayas andado el camino ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camina a Galicia.